En esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. De esta manera nos habla Eugenio Trías, pensador catalán, perteneciente a una generación que precisamente se formó como tal, al amparo de un régimen que agonizaba casi 4 décadas después de haberse abortado en España uno de los proyectos intelectuales más brillantes de la reciente historia de Occidente. La guerra civil primero y la dura represión de la posguerra después supusieron un intento de extirpar las posibilidades, las inquietudes y las ansias de libertad de un pueblo que, pese a lo que pudiera parecer, nunca terminó por resignarse. La Barcelona de finales de los 60 es una ciudad que bulle, que vive de cara a Europa y en la que, pese a las ausencias de las libertades civiles más elementales, se experimenta un resurgimiento y una efervescencia cultural que, peligrosamente para el sistema, se comienza a contagiar al resto del Estado. Definitivamente se cancelaba una época y el vértigo de la que se estaba a punto de inaugurar euforizaba a todos. Es este ambiente en el que comienzan a destacar una serie de jóvenes pensadores y creadores que, por su labor, terminarían por convertirse en la élite intelectual de un país que pronto recuperaría su libertad. De entre todos ellos sería precisamente Trías el que estaría llamado a convertirse en el filósofo del ámbito hispanoamericano probablemente más relevante de la actualidad. ¿Por qué Eugenio Trías? Porque ha sabido mantener el eje de equilibrio, como digo, entre la filosofía mundana, la gran filosofía, la filosofía de la historia de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que ya Ortega llamaba la filosofía concernida por la temporalidad de cada epocalidad que quiera ser llamada nuestra, la filosofía, por lo tanto, internacional, la filosofía que nos afecta a todos los occidentales, la filosofía académica y la filosofía en relación con los medios de comunicación y con los medios de divulgación en el mundo de la cultura y de la sociedad. Todo esto lo ha sabido equilibrar de una manera estupenda, muy difíciles de hacer Eugenio Trías, y por eso tiene ese reconocimiento de primer filósofo al que me refiero. Sin duda, la condición de posibilidad de lograrlo está en haber sido fiel, y eso también es enormemente difícil, a la historia de la verdad y no tanto a la historia del poder o a la historia sobrenatural, ¿verdad?, a la historia de la salvación, sino a la historia de la verdad. Uno de los rasgos más importantes que comparte Trías con su generación es una voluntad de estilo literario y a la hora de hacer ensayos de filosofía, ¿no? Desde luego esto tiene que ver también con muchas de sus lecturas. No hay que olvidar que esa generación leyó mucho a Nietzsche, que es también no solamente un filósofo, sino un gran escritor, y desde luego también aquí se puede ver la impronta de la gran filosofía francesa de los años 60. Todos estos autores comparten ese intento, ¿no?, de hacer una escritura rica, flexible, con un gran alcance literario, haciendo ensayos pues donde se cruzan constantemente referencias culturales. En las obras de Trías de los primeros años 60, 70 se ve con total claridad. Y bueno, pues como digo, creo que es un rasgo generacional, ¿no?, el intento de ser grandes escritores, no solamente pensadores, ¿no? El propio Trías reconoce hoy el hecho diferencial de una generación que comenzó haciendo una filosofía de aires clandestinos y que poco a poco se convirtió en el aval intelectual del proceso de regeneración democrática de toda una nación. Ha sido una filosofía muy marcada por la época que nos ha tocado vivir. En este sentido, ha conseguido, creo, situarse en el mismo ámbito internacional en que se encuentran pues, las otras tradiciones filosóficas, pero siempre con un hándicap, con un problema grave que arrastramos en España, y es la falta de tradición. Detrás nuestro hay sobre todo algunos nombres importantes, pero falta este humus que va creando la tradición. Entonces yo creo que se ha hecho un esfuerzo grande, sobre todo pues, en el campo de las distintas especialidades. Y otra cosa sería preguntar
por una filosofía más creadora o más, digamos, que propone algo en relación pues, a los grandes temas y problemas y cuestiones del mundo contemporáneo, donde es importante esta apertura, pero también la elaboración conceptual, el rigor, la coherencia de los distintos elementos que toda filosofía exige o dispone. Y bueno, en este sentido, pues podríamos decir que también se ha hecho grandes esfuerzos. Pero es a partir de los años 80 cuando el barcelonés comienza a conceptualizar la noción central sobre la que se sustentará todo el entramado del edificio de su filosofía. Aunque pueda parecer petulante, es fundacional, es decir, que puede quedar como algo aislado, pero puede ser también una ruta que se abre, ¿no? Porque no tiene nada que ver con otro tipo de propuestas, ¿no? Realmente el núcleo vivo de la propuesta filosófica de Eugenio Trías es la noción de límite. Lo más característico de su propuesta es formular o intentar plantear un giro respecto a las concepciones habituales que hemos tenido en la tradición occidental de la noción de límite, ¿no? Habitualmente se ha tendido a pensar en la noción de límite como una instancia negativa, como un obstáculo, como algo que de alguna manera había que dejar atrás o que nos imposibilita. Sin embargo, la idea de Trías es que el límite tiene un alcance positivo, nos frena, pero al mismo tiempo nos sostiene. Lo interesante es que, tomando al límite como prisma, ha intentado Trías en sus distintas obras reformular los grandes temas clásicos de la filosofía. Ha propuesto una ontología intentando mostrar cómo el ser tiene que ver con el límite, ha intentado proponer también una descripción, una explicación de en qué consiste el ser humano, diciendo que el ser humano se puede definir o entender como fronterizo y por lo tanto como habitante de fronteras. Ha propuesto también una definición del espacio, del tiempo, del asunto de las categorías, siempre tomando como hilo conductor esta noción positiva del límite, subrayando, insisto, que el límite tiene un carácter constituyente, un carácter posibilitante, que ha sido negado o ha sido descuidado por otras tradiciones filosóficas en el mundo occidental. El hombre se hallaría siempre referido a ese límite que tiene para Trías una clara significación ontológica. Por eso Trías ha hecho ontología del límite, como es toda ontología desde Parménides, es decir, ontología radical que está afectada por cuál sea el criterio, esa es la cuestión del límite, el criterio de preferencia de los juicios éticos, de los juicios estéticos, de los juicios epistemológicos, y para eso hace falta, en la ontología, hacerse cargo de, en el logos, en el lenguaje público, político de la comunidad, qué es lo que exige estar siendo pensado de una manera urgente y diferencial para cada época. La filosofía del límite se convierte de esta manera en una herramienta para pensar, en una función a través de la que comprendernos en relación a lo que nos rodea. No es de extrañar que este concepto, en palabras del propio Trías, se le impusiese en un momento en el que en el campo de las matemáticas se desarrollaba la teoría de las fractales. Esta teoría hizo posible la fantasía de explicar, a través del lenguaje científico, la formación de montañas, de costas y de otras topologías en las que diferentes estructuras se recrean a sí mismas, redefiniendo constantemente sus límites. Una percepción de lo limítrofe en toda su gama, que creo que es algo que en filosofía se ha tenido poco en consideración, porque se lo ha tenido siempre como una especie de concepto residual. Yo por esto siempre en mi libro La razón fronteriza hablo de que la piedra desechada la convierto en piedra angular, usando un símil evangélico, o de profetismo tardío. En cualquier caso, lo que yo creo, además lo que yo propongo es ver las cosas un poco al revés de cómo a veces se ven. O sea, no el límite como un horizonte, sino desde el límite ver lo que hay acá y lo que hay allá, ¿no? Y a partir de ahí, y eso yo creo que es lo importante, construir una idea de la condición humana. Si bien el concepto de límite ya está presente en Wittgenstein, en Kant o en Hegel, para Trías adquiere una nueva dimensión a partir de la redacción de su ensayo Nuevamente el cerco, incluido en su obra Los límites del mundo.
Es entonces, y gracias a través del diálogo con la física y las matemáticas, cuando se produce una determinante inflexión en la trayectoria de su pensamiento. Me costó 3 años de trabajo, en los cuales fui informándome, fui también llenando en lo que pude mis enormes lagunas en estos terrenos, para poder hacer un diálogo que me era importante para que el concepto de límite saliera reforzado. Y yo creo que es allí donde yo veo una inflexión, una importante inflexión, ¿no? Porque hasta entonces había dialogado con las ciencias sociales, con el psicoanálisis, etc., pero con la ciencia dura, para entenderlo, no lo había hecho nunca. Luego, ahora lo lamento, quizá tenga tiempo de remediarlo, no seguí esta vía, ¿no? Pero quizá porque me centré tanto en el concepto de límite y algunos que de alguna manera los fui integrando a él, el concepto de razón fronteriza, el concepto de forma simbólica, etcétera, que entonces este tema lo dejé un poco de lado. Dentro de las grandes aportaciones de Trías al pensamiento contemporáneo se encuentra su constante tematización de dos grandes fenómenos, el arte y la religión. El arte, en los 2 últimos siglos, ha tendido a contemplarse como un asunto marginal en nuestra sociedad de consumo, de la misma manera que la religión ha sido considerada como una manifestación de lo irracional en el ser humano. El ejercicio del filósofo será el de rescatar el núcleo racional de estas dos formas de conocimiento. ¿En qué consistirá este núcleo racional? Bueno, pues su idea sería intentar potenciar lo máximo posible tanto el arte como la religión, de tal manera que sorteen o que eviten incurrir en esas dos posibilidades también, digamos, negativas, ¿no?, que puedan tener el arte y la religión. Por lo tanto, su obra ha planteado una especie de crítica del mundo artístico y una crítica del mundo religioso, pero una crítica que quiere ser positiva, es decir, que quiere, digamos, rescatar o destacar tanto al arte como a la religión en la forma de lo que él llama conocimiento simbólico. El arte y la religión se convertirían en dos formas de conocimiento tan legítimas como la ciencia, que a diferencia de otras formas de actividad cognoscitiva, tienen en el símbolo su eje central. Tanto las obras de arte como los mitos y las liturgias religiosas nos ofrecen experiencias de la realidad que no podríamos conseguir a través de ninguna otra vía. He procurado que sea la mía una filosofía muy elaborada internamente y conceptualmente, pero al mismo tiempo muy abierta a ámbitos aparentemente muy distintos, ¿no? La música ha sido uno de esos ámbitos en los que Trías se ha empeñado especialmente. Su última publicación, El canto de las sirenas, es un libro que, llevando por subtítulo Argumentos musicales, trata de responder a las inquietudes de su autor, que como filósofo adquiere el compromiso cívico de escribir sobre todos aquellos temas que le preocupan o le seducen, en este caso la música. El libro comienza con el estreno del Orfeo de Monteverdi y termina con la música del griego Iannis Xenakis, recorriéndose así 400 años de tradición musical occidental. El canto de las sirenas, quien lo lee un poco desde dentro, mirando la arquitectura interna de los ensayos, más allá un poco pues, de la autonomía que también estos ensayos tienen, verá un hilo conductor y encontrará enseguida una posible hilazón, que es la que he ido elaborando en libros más teóricos, más difíciles y más complejos, con el Cine 3/4 de lo mismo. Eugenio Trías nos propone una recuperación del pensamiento sobre la música desde la tradición pitagórica y platónica, atribuyéndole las características de ese conocimiento simbólico que nos desvela aspectos velados de la realidad. Por un lado, eso puede ayudarnos a elevarnos, y por el otro lado, pues nos enlazaría con lo divino celestial, que sería este universo.
De esta manera, buceamos en los mares de la lógica con la intención de rescatar la relación natural entre palabras y sonidos, más allá de sus aparentes significados, porque la música hallada en las esferas celestes puede reencontrarse en el alma que las gobierna. El universo estaría formado por diferentes números de esferas que guardarían entre sí proporciones numéricas que serían equivalentes o similares a las proporciones armónicas que se dan en la música y que también enlazarían con las proporciones numéricas de los diferentes ethos o comportamientos o caracteres que se dan en el propio alma humana. La lectura de esta obra es abierta, como abierto es el debate que suscita una visión de la música entendida como fenómeno ambivalente. Es al mismo tiempo algo seductor que incita a nuestras experiencias más instintivas y al mismo tiempo es lo que puede en algún sentido conducirnos hasta las formas racionales más elevadas. Sorprende mucho el giro de este último trías porque al hacerse cargo de la música de los últimos 6 siglos, ha tenido que hacerse cargo también de la condición de posibilidad metafísica, orfico-platónica, pitagórica, por lo tanto, de la comprensión no del límite trágico, ni del límite desgarrado, que no puede ser cerrado ni suturado entre la vida y la muerte, entre el dolor y el placer, entre la enfermedad, la lucidez, un límite que no puede, digo, ser por ningún fármacon convertido en ningún modo de satisfacción reconciliada, como sí proponía la música armónica, la música sinfónica, contra la cual ya precisamente se levanta Nietzsche, a la vez que se levanta contra la historia de la metafísica occidental como enormemente violenta, para conseguir esa salvación como violencia sobre la alteridad, sobre los otros pueblos, sobre lo divino, sobre la physis, se levanta Nietzsche a través sobre todo de la dramatización de la ruptura con Wagner y con Schopenhauer, diciendo la filosofía no puede ser metafísica porque no puede ser una medicina, no puede ser un refugio en la interioridad subjetiva. Las interpretaciones son la base del acercamiento a cualquier texto y de la multiplicidad de las mismas nace el valor de una obra. Y precisamente esa es una de las mayores virtudes que hoy por hoy se le pueden atribuir a El canto de las sirenas. Un reto para los más jóvenes, un reto para los interlocutores, para todos los otros que han hecho ontología del límite, y la prueba está, para mi gusto, en un modo de ambigüedad que ya se percibe en el propio título de la obra, ¿verdad? El canto de las sirenas es el que en el texto de Odiseo de Homero, o sea, en el camino de vuelta, no en el camino de ida de la Ilíada, de la guerra, sino en el camino de vuelta al hogar, a la tierra habitable, dice Odiseo que le aten al mástil para que no se deje seducir por el canto de las sirenas que le llevaría a renunciar a la transformación del mundo mejor. En vez de eso, le llevaría a una huida, una especie de mística interior en la subjetualidad reconciliada, una especie de metafísica de la salvación, de la que la música sería una especie de promesa. Es precisamente del diálogo establecido en torno a estas cuestiones de lo que se alimenta el cuerpo de la filosofía. Ningún pensador que considere que su oficio es el de filosofar, como es el caso de Trías, puede dar jamás por concluida ni cerrada su obra. Sobre todo lo que me alegra mucho es el diálogo que he abierto con personas más jóvenes de nuevas generaciones. Por ejemplo, los que aquí desarrollan porque ya es como una especie de organismo autónomo, pues un diálogo permanente, mensual, con aspectos de mi filosofía, lo mismo en Barcelona, ¿no? Luego algunas personas con las que siempre he tenido sintonía, Rafael Argullol, por ejemplo, Amador Vega en el campo de la filosofía y la religión, son quizás los con los que más diálogo he mantenido.
Y es en este punto en el que los verdaderos maestros son capaces de comenzar a aventurar respuestas a los interrogantes últimos, incluso a aquellos que se preguntan por la naturaleza misma de la filosofía. Es un intento de poner al límite nuestra inteligencia, pero como rectora de todas nuestras facultades, para despejar aquellos enigmas que una y otra vez el hombre se ha enfrentado a ellos, independientemente de que no encuentre la solución. Aunque parezca lo contrario, puede convertirse en una bendición el hecho de que las grandes cuestiones planteadas por la filosofía sigan sin estar resueltas, lo cual no quiere decir que el filósofo no deba seguir rindiéndoles cuenta. Tampoco vale decir, mantengámoslo siempre en estatuto de pregunta, ¿no? Hay que aventurar respuestas, aunque esas respuestas evidentemente no disponen de los controles específicos propios y únicos que tiene la ciencia para un poco refutar o asumir ciertas hipótesis de trabajo. Es otro ámbito que es importante no confundir, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que una filosofía se pone a prueba si propone, y proponer es de alguna manera responder. Estas preguntas, pues, bueno, ¿qué sentido tiene estar aquí? O sea, ¿qué hacemos aquí? Si es que hacemos algo, o esto es un completo absurdo. Si no lo es, ¿qué manera hay de refutar esta sensación que puede perfectamente haber de serlo, ¿no?